Primeramente, la definición que es, ¿sí? Hay una falta de compatibilidad, es decir, una falta de encajar, una falta de que pueda estar en armonía la sangre materna con la sangre fetal. ¿Sí? Esa no compatía del feto, de la sangre de la mamá con la sangre del feto, puede producir diversos grados de afectación, principalmente al feto y al neonato, y a morir. Ahora, ¿por qué ocurre? Ocurre por la disminución de la sobrevida de los glóbulos rojos fetales. Es decir, hay una hemólisis a nivel del feto. ¿Y quién produce la hemólisis? Vamos viendo que son anticuerpos de la madre que pasan y producen alteraciones en la sangre. Esa anemia produce entonces trastorno al feto. ¿Sí? Puede inclusive perdurar después del nacimiento y producir también esta disminución en los neonatos después del nacimiento. Debido a la aparición de anticuerpos maternos que pasan a través de la placenta. Entonces, esos anticuerpos actúan y van a atacar a los glóbulos rojos fetales. Y por eso, por tal motivo, empieza a producir algunos trastornos. ¿Quién da los anticuerpos? Específicamente es un anticuerpo producido por la parte del padre. Acuérdense que la madre tiene su sistema inmunológico íntegro y si ve un cuerpo extraño, entonces le puede atacar. ¿Quién le da ese cuerpo extraño al feto? Le da al padre. El antígeno, entonces, el antígeno específico es de origen paterno, presente en las células fetales y o del recién nacido. Entonces, ¿qué pasa? La sangre del bebé es diferente a la sangre de la mamá y la sangre del bebé tiene el antígeno o una parte del ADN paterno que la mamá identifica como anormal y le empieza a atacar. ¿Quiénes pueden producir? Los anticuerpos que con mayor frecuencia producen en la enfermedad política perinatal son el sistema ABO, el tipo de sangre A, el tipo de sangre B, o el tipo de sangre O el sangre AB, y el sistema RH. También hay otros. Estos no digan ABC, es ABO, ¿sí? Es ABO, no qué tipo de sangre soy cero positivo, no, es O positivo, el sistema es ABO. El ABO son algunas proteínas. Antiguamente, cuando empezó la transfusión, ellos agarraban la sangre y le ponían a otro cuerpo y empezaban a ver que había reacciones. Entonces empezaron a diferenciar un tipo de proteína que tenía un eritrocito y otro que no tenía un eritrocito. Y así fueron detectando el grupo ABO. Después ponían el mismo A y reaccionaban otra vez contra. Pero fueron investigando y descubrieron el grupo RH, que también son proteínas que están a nivel de la parte celular, de la membrana celular de los glóbulos rojos. Entonces empezaron a ver lo que tenían en esa proteína y lo que no tenían en esa proteína. Posteriormente, otra vez, ARH, le ponían a una persona ARH, reaccionaba también. Entonces empezaron a ir investigando cada vez más. Hoy en día hay muchos fenotipos de la sangre para evitar esa reacción, ¿sí? Nosotros, como se pide el perfil inmunológico, que da toda la serie de proteínas que hasta ahora se conocen, para ver si encajan todo para poder transfundirles sin que haya ninguna reacción. Inclusive hasta ahora, después de todas las proteínas que se descubrió, algunas igualmente tienen reacción adversa, ¿sí? ¿Cuáles son esos otros que no son del grupo A, B, O y RH? Está el KEP, el
el S, el S minúscula y otros que son menos frecuentes, pero también tienen que saber que existen. Entonces está el grupo ABO, el grupo RH, que S mayúscula, S minúscula, pero estos son otros sistemas que pueden producir, pero menos frecuentes. Aquí nosotros vamos concentrando en los dos, en el ABO y RH. El grupo ABO, la diferencia es mucho. Hay muchas mujeres que tienen grupo A y el bebé tiene grupo o al revés, B y el bebé tiene grupo A. ¿Sí? Entonces, ocupa la 2/3 parte de todos los nacimientos. Muchos tienen esa diferencia de sangre. Pero, por suerte, el grupo ABO no influye tanto en el embarazo, en el neonato. ¿Dónde influye el grupo, el sistema ABO en el neonato? Y generalmente está relacionado con la parte pediátrica. Son aquellas que necesitan fototerapia, es decir, luminoterapia, para poder revertir el cuadro que empieza a tener ictericia postparto. ¿Sí? Los fetos. Entonces, el grupo ABO es el más frecuente. Pero para nosotros, la parte de obstetricia, donde el bebé está adentro, no le afecta tanto el grupo ABO. Sí le afecta el sistema RH. El RH sí es importantísimo en la embarazada. El grupo RH tiene varias subdivisiones que están relacionadas con las proteínas, tipos de proteínas. Le pusieron letras: C, C minúscula, D, D minúscula, E y E minúscula. Entre todos los tipos del sistema RH, el principal y el que causa mayor problema es el D, D mayúscula. Es decir, la proteína D, dice, hay proteína D mayúscula, es RH positivo. No tiene proteína D mayúscula, es RH negativo. ¿Por qué? Porque se tuvo en cuenta solamente esta proteína que está en la superficie de la célula. ¿Sí? Entonces, el principal es el grupo D. Si tiene D, RH positivo. Si no tiene la proteína D, es RH negativo. ¿Sí? Entonces, el factor RH depende de la presencia o no de la proteína sobre los glóbulos rojos. Esta proteína D es la más importante. Y aquí, como le estaba diciendo, aunque en la enfermedad hemolítica perinatal por conflicto ABO es el más frecuente, es el que más se ve, su relación con la muerte fetal o neonatal es menor que la enfermedad hemolítica perinatal por el conflicto RH. Por ese motivo, nosotros en la parte de obstetricia nos encargamos de ver la parte de RH. Ahora, ¿qué es la enfermedad hemolítica perinatal por el conflicto de RH? Es una inmunohematopatía, es decir, hay una alteración de la inmunidad, hay una patología inmunológica grave para la gestación, que produce, como vimos, hemólisis, que produce anemia. Provoca anemia que puede llevar al desarrollo de graves complicaciones y hasta la muerte fetal o neonatal dentro de la crisis. Esta situación se genera cuando la madre es RH negativo, que presenta anticuerpos contra el antígeno D del sistema RH positivo, capaz de atravesar la placenta y sensibilizar los eritrocitos RH. ¿Qué pasa? La mamá tiene RH, si la mamá es RH negativo, ¿qué significa? Que ella no tiene la proteína D. ¿Ok? Ella no tiene la proteína D. Si el papá, porque cada uno lleva 50% de la, porque
El factor RH es dominante. ¿Qué quiere decir? Otra vez, hay el D. Por ejemplo, acá está la madre y está el papá. ¿Ok? La madre puede ser, se juntan dos genes para formar el eritrocito. Puede ser dominante o puede ser recesivo. En estos casos, ella siempre va a ser RH positivo. ¿Por qué? Porque es dominante. ¿Ok? Ahora, para ser negativo tiene que ser sí o sí recesivo. Tiene que ser RR minúsculo. En este caso, la mamá es RH negativo. Solamente en ese caso. El papá también puede ser DD, puede ser DR o puede ser RR. El papá puede ser también, en estos dos casos, RH positivo. Y en este caso, RH negativo. ¿Qué pasa? Tiene proteína. La mamá aquí tiene proteína. Si el papá le da la proteína, el cuerpo de la mujer dice, no es extraño. ¿Por qué? Porque ella tiene. ¿Se entiende? Ella tiene la proteína D. Y si el papá es RH positivo, le da la proteína D, el cuerpo de la mujer dice, no, esta proteína yo conozco, no es en ella. Ahora, si la mamá es RH negativo, no tiene la proteína D, es recesivo, no tiene la proteína D. Y el papá tiene dos características, dos formas de ser. DD, que es dominante o homocigota, o heterogéneo, ¿verdad? Está aquí. Entonces, si es esto, sí o sí le va a dar una D al bebé. Y si le da sí o sí una D al bebé, sí o sí el bebé va a ser ¿qué? Positivo. ¿Y el bebé qué proteína va a tener? La proteína D. Y cuando se junta la sangre materna con la sangre del feto, ¿qué dice? Oh, acá hay una proteína que yo no conozco. A esta proteína es una proteína extraña que está atacando el glóbulo rojo del bebé y le empieza a ¿qué hacer? A atacar al feto. Le empieza a destruir los glóbulos rojos fetales y eso produce anemia. Entonces, a todos los varones que son homocigota dominante, DD, sí o sí su hijo va a tener el grupo positivo. Y si la mamá es negativo, sí o sí va a tener problemas, puede tener. Ahora, si el papá es heterocigoto, ahí puede ser 50%. 50% que le dé esta R chica, que sea negativo, o 50% que le dé la D mayúscula, que sea positivo. Por eso a veces la criatura sale positivo y a veces sale negativo. No es por el leitero, ¿verdad? Es por dominante. Heterocigota dominante. Por eso dice aquí, esta situación se genera cuando la madre, ¿qué tiene que tener? No tiene que tener la proteína D. ¿Cuándo no tiene la proteína D? Cuando ya es negativo. Sí o sí la condición tiene que ser madre RH negativo, porque ella no tiene la proteína. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Nosotros hablamos del torso, ¿de acuerdo? Hablamos de todo lo que incluye la primoinfección. ¿Qué pasa con la primoinfección? La primoinfección, el cuerpo no está preparado, tiene que empezar a formar anticuerpos. Cuando hay un primer contacto de RH positivo con la mamá, el cuerpo de la mamá no está preparado y la reacción es lenta, es fuerte pero tarda mucho. Entonces en el primer embarazo no es tan peligroso. ¿Por qué? Porque no hay memoria. Pero en el segundo contacto, ya de entrada, cuando apenas huele el grupo D mayúscula, la sangre materna, le empieza a atacar.
Entonces, ¿qué tiene que haber primero para que sea peligroso? Tiene que haber primero presentar anticuerpos contra esta proteína de hematoma. Tiene que tener un contacto previo. Por eso el peligro cuando la mamá es RH negativa. Eso es lo que quiere decir aquí. Esta situación se genera cuando una madre RH negativo presenta, ya tuvo contacto antes, presenta anticuerpos contra el antígeno D. Ya sabe, ya tuvo un contacto, ya sabe que es algo malo del sistema RH, capaz de atravesar la placenta. Pasa la placenta y a quien ataca, a los glóbulos rojos fetales. ¿Sí? Cuando pasa, ataca a los glóbulos rojos y que produce una hemólisis que puede llevar a la muerte fetal. A la muerte fetal. Eso es lo que pasa cuando es RH negativo. La fisiopatología, explicando más o menos qué pasa, implica el binomio materno-fetal. ¿Sí? Primero hay una aloinmunización materna, el primer contacto, en la cual aumenta la inmunoglobulina. Y después tiene que haber una condición para que ocurra y la afectación perinatal. Binomio quiere decir el conjunto. Binomio quiere decir como grupos sertanejos que están siempre juntos. ¿Sí? Aquí nosotros como cantante es binomio de oro, no sé si lo llaman así, no es el binomio, grupo, dupla. Si el bebé fue negativo, no pasa nada. Si el bebé es negativo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tuvo grupo D. Entonces, primeramente tiene que haber una aloinmunización, contacto, sangre materna con sangre fetal. En la panza, ¿dónde ocurre eso? Transfusión transplacental. El 75% de la embarazada muestra evidencia de pasaje de sangre fetal a la circulación materna. Es decir, en algún momento hay contacto. ¿Que hay contacto de sangre materna fetal? Sí. Acuérdense que la placenta no toca sangre, es decir, en la placenta no se mezcla la sangre, solo hay cambios de nutrientes, pero no de eritrocitos. No hay cambios de eritrocitos. ¿Sí? Tienen que saber que en la placenta no hay contacto sangre con sangre. En general, el primer embarazo de una mujer RH negativo no tiene complicaciones fetales por la enfermedad hemolítica. ¿Por qué? Porque no está todavía produciéndose los anticuerpos necesarios para atacar al feto. Entonces, E a placenta pode acontecer ou de que forma que acontece? Bueno, ¿de qué forma? Y ahí está. Generalmente ocurre en el tercer trimestre. Sí, en el tercer trimestre generalmente hay en el parto, también hay mayor riesgo. Se vio que hay mayor riesgo en el tercer trimestre del embarazo y en el parto. Se sabe que hay muchas teorías, pero no de certeza. Pero a medida que va creciendo la panza y a medida que va la placenta también y el bebé, dice que hay micro lesiones a nivel de los vasos de la placenta que produce contacto de sangre materna. Pero hay contacto. Entonces, en sucesivo embarazo, cuando esta patología adquiere relevancia al feto. Si una mamá se embarazó RH negativo, tuvo su bebé RH negativo, ¿qué pasó?
La mamá no tiene grupo D y el bebé no tiene grupo D. Entraron en contacto sangre materna fetal, pero no pasa nada, no hace falta hacer nada. Ahora, la mamá tiene grupo negativo, bebé positivo, entonces hubo contacto. ¿En qué momento? Nosotros hicimos de todo para que no se, pero durante el embarazo puede haber contacto, ese es el riesgo. Doutor, Sí, aqui chama-se enfermidade hemolítica. sí. É a mesma que a eritroblastose Sí, fetal? la eritroblastosis fetal ya es una etapa de la enfermedad hemolítica peligrosa. Ya es cuando la enfermedad está muy avanzada. Igual que HIV y SIDA. SIDA ya es la parte Final do estado. final, sí, el desarrollo más complicado de la enfermedad. Entonces, el intercambio es más frecuente en el tercer trimestre y sobre todo en el parto. Y aquí en el parto por eso hablamos mucho de cuando es negativo, clampar rápido el cordón, tratar que no haya contacto, cuando es negativo, ¿verdad? No dejar, porque la mayor anemia fetal ocurre cuando nosotros clampamos, cuando nosotros cortamos rápido el cordón. Porque hay mucha sangre que se queda en las placentas. Cuando el bebé sale, el cordón umbilical todavía late. ¿Y qué sangre está llevando? Sangre que está en la placenta. El bebé agarra toda esa sangre que está en la placenta. Para él, si vos clampás rápido, si vos cortás rápido el cordón, esa sangre que el bebé quiere agarrar para él, eso se pierde todo. Entonces la recomendación es que por lo menos dejarle que lata, que pare el latido del cordón para poder cortar. Eso dura 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. Cuando tenemos una enfermedad hemolítica, eso queremos evitar, porque no sabemos el grado de contacto materno fetal de la sangre. Entonces nace el bebé y ya rápido le cortamos, para que no pase el latido. Doutor, Sí. com dúvida aí, mas se a circulação da mãe, do feto, é dependente do corpo materno, qual é a relação que teria eu ampliar antes ou depois? Se eu estou tendo contato durante toda a gestação? Sí, lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, como le digo, hay teorías, porque no se puede saber en qué momento y en qué mujer hay daño el contacto materno-fetal. Pero hay casos, por ejemplo, patología que produce lesión placentaria como la preeclampsia, hipertensión, placenta previa. Si vos tenés una placenta previa, esa sangre que tuvo contacto, ¿dónde está? Está en la placenta. Esa sangre que tiene la parte del antígeno, la parte de la inmunoglobulina de la mamá, está en esa sangre, que va a producir anemia. Entonces, para evitar eso, se clampa encima. Es la recomendación. Entonces, todo lo que nosotros ven que tiene RH negativo, atender, doctor, atender, porque ese bebé es RH negativo, la mamá es RH negativo. ¿Qué te quiere decir? Clampar rápido. ¿Sí? Y tampoco rebatir, porque nosotros lo que hacemos es rebatir, porque si vos clampas el cordón y cortas, te salpica todo porque es sangre almacenada en el cordón. Lo que nosotros hacemos es clampar y como rebatir, exprimir el cordón. Que ahí clampar y ahí cortamos. ¿Sí? Entonces, evitar también eso. Entiendo tu pregunta, pero ¿sabes qué es? El problema no está en ese efecto. Por ejemplo, si el primer bebé y el primer bebé no tuvo problema, entonces no va a tener problema el bebé en eso, va a tener el siguiente. Mientras más contacto tenga la mamá con la sangre fetal, más anticuerpos va a generar la mamá para el siguiente embarazo. Por ese motivo tenés que clampar rápido para evitar eso y no tampoco rebatir el contacto. Ai, não pode. La maniobra. Una de las causas de por qué no se hace la versión externa. ¿Qué es la versión externa? Me dijeron que se hace, me mostraron un video de lo que se hace, pero no es indicado
indicado la versión externa. El bebé está sentado y por afuera se hacen maniobras para que el bebé se quede cefálico. No se hace. Está contraído. Una de las cosas que puede pasar es producir micro lesiones que va a producir esta patología. ¿Sí? Por eso dice ahí, versión externa puede producir hemólisis, la anemia hemolítica. ¿Qué puede producir también la versión externa? Rotura del cordón. Si el bebé está enrollado en su cordón, si es un cordón corto, que no da para sangre. ¿Cuánto tiene que tener un cordón umbilical? Mínimo 50 centímetros. Por la ecografía no da para saber cuánto mide el cordón. Si el cordón mide menos de 50 centímetros, nosotros hablamos de cordón chico, corto. ¿Qué quiere decir eso? Va a tener problemas en el parto, va a tener problemas para nacer porque va a tardar más la taja al cordón. Si el bebé tiene enrollado su cordón por alguna parte, por la pierna, por la cabeza, y nosotros hacemos la inversión externa, eso puede comprimir, inclusive causar el desprendimiento o la rotura del cordón. ¿Sí? Puede salir bien, puede, pero uno te sale mal y es jugar con el tipo. ¿Sí? Y todos sabemos lo que nos cuesta ese tipo. Entonces, no arriesgarse. Bueno, entonces puede causar patología que produce lesiones placentarias, preeclampsia, hipertensión, placenta previa, o maniobras, amniocentesis, sí puede causar, porque nosotros punzamos, la sangre materna entra en la cavidad. Versión externa, parto laborioso o aborto. Muy importante el aborto. Todas las pacientes que tienen RH negativo y tuvieron un aborto se hacen la vacuna, la inmunoglobulina anti, porque no sabemos qué tipo de sangre tuvo el bebé, puede haber que tuvo contacto. Entonces todas las mujeres con aborto y RH negativo se hace la Doutor, a amniocentese, toda amniocentese, depois da amniocentese também precisa fazer a hemoglobina também? Y no hay desprofilaxis, no se hace. Generalmente postparto, si viene alterado, sí hay que hacer. Mas só porque fez a amniocentese? No, por hacer la amniocentesis no. Pero en el postparto el bebê sale positivo, ahí la hace. No Brasil, o protocolo, Vai a já. amniocentese faz. Toda vez que faz a amniocentese, Si es negativo. Se é negativo. Si es negativo. No, nosotros esperamos un poquitito para después del parto sí hacer. Porque se a mãe é positiva, ou negativa, o bebê é positivo. Aí ela já está com o IgM. O IgM não passa pela placenta, mas pela amniocentese ele pode entrar. Ahí está. ¿Cómo saber que el bebé es negativo o positivo? Não, então, mas no caso, por favor, sim mesmo. Pero ¿cómo saber que el bebé es negativo o positivo? No sabemos. E pela fotossíntese. Ahí es otro procedimiento. Y la corocentesis es muy peligrosa. Mas na Corocentesis es agarrar una aguja y punzar el cordón. Mas na amniocentese, se eu faço, a mãe já tem o IgM, a gente não sabe. Aí eu afeto o feto e aí pode ir correndo as complicações durante a gestação. Sí, lo que pasa es que si vos haces la amniocentesis, hacer la amniocentesis y el bebé es negativo, no va a pasar nada. No hace falta aplicar el inmunoglobulina. Ahora, si el bebé es positivo, ahí sí te que aplicar el inmunoglobulina. Por eso nosotros, bueno, hacemos la amniocentesis porque necesita luego dar, por algo necesita la amniocentesis. Si hace la amniocentesis y sacamos líquido por algo, por un poligrama, le sacamos para sacar un poco líquido. Pero no sabemos la sangre del bebé. Cuando nace el bebé, si es negativo, ahí la sangre del bebé. Por exemplo, pero o poligrama já não é um sinal de possível. Sí, pero no es tampoco patológico. Porque diabetes da poligramios, trastorno de, por ejemplo, la agenesia o
la atresia duodenal, la atresia esofágica, no se forma el esófago del bebé y produce que polidramas. ¿Sí? Hay varias patologías, tanto materna, fetal o ovulares, que pueden producir polidramas. ¿Es algo que te llama la atención el polidrama? Sí. ¿Puede ser esto? Puede ser, pero puede ser otra patología. Entonces es muy importante saber el daño que hay. Y una de las cosas que podemos hacer para saber si el bebé está teniendo algún daño o no es medir la bilirrubina. Una de las bilirrubinas es la bilirrubina indirecta. ¿Sí? La bilirrubina indirecta está relacionada con el nivel de hemólisis. Es decir, cuanto más hemólisis tiene el bebé, más bilirrubina indirecta va a tener. Y la bilirrubina indirecta se va a ser secretada, va a ser desechada por el feto. ¿Y dónde va a estar? En el líquido. Porque el bebé va a empezar a hacer xixi. Por isso não indireto. Por eso es indirecto. Entonces le dijeron, ¿cómo podemos saber si el bebé está teniendo hemólisis? Sin punzar al bebé, sin saber su hemoglobina, es viendo el índice de bilirrubina indirecta en el líquido. Aí no caso, se já está com polidrame, aí ele pode diluir essa bilirrubina e a gente vai fazer direto. Y ahí hay amor. La bilirrubina, ahí, cuando hay polidramio, puede estar muy diluido y que no se detecta y te va falso negativo. Entonces, ¿por qué mata? ¿Por qué es tan peligroso para el feto? Si nosotros tenemos esta la barrera, ¿sí? La barrera, aquí está todo lo que es materno, ¿sí? Y aquí es todo lo que es fetal. Y esta línea, este esquema dice que esta es la placenta. Aquí hay un intercambio, entonces la sangre materna va de nuevo a la mamá y la sangre fetal aquí está adentro. Lo que pasa es que el anticuerpo materno pasa a la placenta. ¿Sí? Al pasar, ¿qué? Va a atacar los glóbulos rojos. Entonces produce la afectación de los glóbulos rojos fetales. Son sensibilizados. Posteriormente, hay una reacción entre anticuerpos y la inmunoglobulina que produce una hemólisis al feto. Hemólisis de la sangre fetal. Esta sangre fetal, entonces, como hay hemólisis, se diluye en la bilirrubina, que es la bilirrubina indirecta, que nosotros medimos de forma indirecta para saber qué tipo, y produce anemia. La anemia le produce hipoxia al feto, que puede producir una insuficiencia cardíaca. También aumento de la presión venosa central y produce edema, todo edematizado el feto, que nosotros llamamos anasarca, cuando el feto está totalmente encharcado, ¿sí? Edematizado, por el tema de la presión osmótica. Hay más fuga de líquido y produce edema. Y esto produce una muerte fetal cuando hay el edema general. ¿Sí? También la anemia, el feto empieza a reproducir eritrocitos que son trastornados así de forma deficiente. Hay una eritroblastosis, producción excesiva pero anormal del eritrocito, que lleva a una hepatomegalia y a una esplenomegalia, aumento del hígado y del vaso fetal, que también ayuda a la morbilidad fetal. ¿Sí? Por ese motivo, la fisiopatología es de la circulación de la inmunoglobulina que pasa, ¿sí? Y esta produce hemólisis y libera bilirrubina. Esta bilirrubina es la que nosotros medimos para saber el riesgo de hemólisis que tiene el feto, de forma indirecta. Pero como les digo, puede ser falso positivo o falso negativo, porque puede estar muy diluido o muy concentrado, dependiendo de la cantidad de líquido que tenga.
Sí, ¿quién quería contar? Não, eu vou desistir. Acho que eu já lembrei a resposta. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo podemos hacer? Primero, historia obstétrica anterior, ver como antecedentes obstétricos, que sugiere complicaciones en hijos previos por conflicto de RH. Principalmente pacientes que de RH negativo y que entraron en terapia o entraron postparto en incubadora y tuvieron conflicto, por el conflicto de RH. Tipificaciones de los grupos sanguíneos. ABO, importante para la parte de pediatría, y el grupo RH para nosotros, para la parte de obstetricia. El test de Coombs indirecto. ¿Sí? ¿Qué hace el test de Coombs? Investigación de los anticuerpos inmunes desde el primer control del embarazo. El test de Coombs indirecto ve y quiere medir cuántos anticuerpos hay de forma indirecta por medio de algunos controles laboratoriales para saber si la sangre de mamá está o no está sensible al grupo D, a la proteína D. Entonces el test de Coombs indirecto detecta la presencia de anticuerpos inmunes en la sangre materna. Ante un resultado negativo, quiere decir que no hay el anticuerpo, que es normal. Debe repetirse periódicamente en embarazadas del grupo de RH negativo a las 20, 24 y 28 semanas. Generalmente lo hacemos cada trimestre. ¿Sí? Uno al comienzo, otro lo hacemos a las 24 y otro lo hacemos ya por las 32 semanas. Pero esto está del protocolo, saqué así del mismo del protocolo que dice esta semana. En la práctica tenemos otros 3 veces. ¿Por qué repetimos si salió negativo? Por el contacto de sangre materna que puede ocurrir en cualquier momento y que puede activar y puede provocar una infección al feto. Por eso, por más que una vez salió negativo, tenemos que repetir, y principalmente en el tercer tiempo. Doutor, no Brasil a gente pede para cada vez, aqui não. No, aquí no se hace. No se hace. Acá tenemos. ¿Por qué se hace? Por la probabilidad de que la gestante se inmunice en el transcurso del mismo. Este es más o menos como explicar que nosotros la sangre materna le ponemos con una sangre que sabemos que tiene el antígeno y vemos si reacciona o no reacciona a esa sangre. Es decir, de una forma indirecta, teniendo ya nosotros el antígeno, saber si puede o no reaccionar a la sangre materna. Entonces se llama test de Coombs indirecto. Si es positivo, la sangre de la mamá está muy sensibilizada y puede reaccionar al feto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Lo que estábamos hablando con ellos. Siendo la madre RH negativo, muy peligroso, RH negativo, muy peligroso, y el padre sea positivo, ¿cuál es la probabilidad? Si el genotipo es heterocigoto, ¿sí? Heterocigoto dominante, un 50%, un 50% que sea D, un 50% que sea D minúsculo. Ahora, si el papá, si el padre es homocigota de D mayúscula, 100% que el bebé va a tener problema. ¿Por qué? Porque le va a pasar esa proteína y va a tener contacto. Y no el primer embarazo, el siguiente embarazo. Mas tem que fazer um teste genético para saber se é dele. Tem que fazer um teste genético para saber se é dele ou não faz nada. No hacemos eso, esto es solamente la probabilidad. Esto quiere decir, por ejemplo, que la mamá es negativo, papá es positivo, y el bebé puede salir negativo. ¿En qué caso el bebé sale negativo? Cuando el papá es de este tipo. Doutor, Heterocigoto. então se a mãe for negativa e for fazer
fazer o cumbis, se o cumbis for positivo, essa mãe não precisa ser imunizada, né? Ou precisa. Si la mamá es Se positiva, o cumbis dela for positivo, se ela é RH negativa, mas o cumbis dela for positivo, ela Sim. não precisa ser imunizada? bueno, ahí está. La mamá, hicimos el test de Coombs, ¿verdad? Sim. El test de Coombs indirecto salió positivo. Sim. ¿Qué significa eso? Significa que la sangre está muy sensible, muy expectante de la proteína T. Sim. Pero nosotros no sabemos si le afectó al feto. Nosotros no sabemos si ya hubo contacto y si el bebé está sufriendo. Entonces ahí empieza a ver otra vez qué grado de daño le dio al feto y qué se tiene que hacer para salvarle al feto. ¿Sí? El test de Coombs indirecto, te dice que la sangre de mamá es peligroso para el feto, pero no sabemos si estuvo en contacto. Hasta ahora sabemos hasta ahí. Ahí vamos a ver otros tests. ¿Ya entendió? Entendi. Então, o positivo, é porque eu confundi aqui o positivo com o negativo. Então, o positivo, se a mãe for RH negativo e o cumbis dela for negativo, Aí aí ela não precisa ser imunizada. Por exemplo, Não. um aborto, por exemplo. No, sí tiene. Espera, un ratito. Não, eu não estou sabendo perguntar. Peraí, deixa Espera. eu pensar. Viene la mamá y abortó. ¿Ok? Abortó la mamá. Tu tipo de sangre es RH negativo. Vamos a hacer el test de Coombs. Tenemos para hacer test de Coombs. Al hacer un test de Coombs. Test de Coombs negativo. ¿Le vamos a aplicar o no vamos a aplicar la inmunoglobulina? Sí, le vamos a aplicar la inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque vuelvo a recalcar, ¿qué es el test de Coombs? El test de Coombs es saber la sensibilidad de la sangre materna. Lo que te dice es negativo y la test de Coombs negativo, lo que te dice que la sangre mamá no está sensibilizada, pero puede sensibilizarse. Ah, tá. Pode sensibilizar depois. Mas de toda maneira eu vou imunizar. Por eso puede sensibilizarse, por ese motivo hay que darle la inmunoglobulina. Hay que darle la inmunoglobulina. Por eso le digo, a todas las RH negativo, hay que darle la inmunoglobulina. Hay que darle la inmunoglobulina. Essa imunoglobulina vai ser só após a automatização? Putz. ¿Quién habló? Vai ser só após Já a ia. gestação? Después de la... Do término da gestação? Sí. Después del término de la gestación, para saber si el feto es positivo o negativo. Ahora, si vos haces un estudio que dentro de la panza de la mamá, que el bebé sale que es positivo y el bebé está pasando mal, le puede hacer inmunoglobulina dentro. Pero si el bebé está bien, postparto, ahí recién se ve la tipificación del feto y ahí se le aplica o no, dependiendo del resultado. Entonces, el test de Coombs es para qué? Para la sensibilización, ver si es sensible o no la sangre. Pero de inmunoglobulina igual se la ve. Doutor, verifica só se o sangue é sensível ou quanto é sensível. ¿Y cuánto es sensible? Si es sensible, ya es grande. Entonces, es importante saber ahora el daño que tiene el feto. ¿Ok? Uno de los daños, para saber, tenemos que saber cómo vamos a saber incluso si tiene daño, si tiene anemia, ¿qué va a producir el feto? Va a producir bilirrubina, ¿sí? Eu fiquei aqui uma dúvida. Sí. Por exemplo, digamos que Ramon Ela não conseguiu. Maria é RH negativo. E eles querem ter um bebê. Beleza? Ele vai ser positivo. Que dia já é? E ele
Ele vai ser. Heterocigoto o homocigoto? Homocigoto, 100%. 100%. Ele vai ser. E ele é O negativo. O que eu posso fazer para evitar o problema do feto? No segundo filho. No segundo filho. Bueno, en el segundo hijo, si ya tuvieron el primer hijo, ¿qué hijo tuvieron? ¿Tuvieron negativo o positivo? Não, Ele falou os dois são negativos. Ele falou que se ele for dominante, se ela é negativa e ele é dominante, ele vai ser negativo também. hã? Não, ele vai ser positivo, o bebê. Esse negócio para casais aí com a televisão. Vai ser positivo. Vamos a ver. Escuta aí. Varón, Elena, varón. Ella es RH negativo. Sí. Quiere decir que es L RR. sim. Ele sim. Él es RH positivo, DD. pero es DD. DD. Entonces, sí o sí, el bebé va a ser Positivo. Va a ser positivo. Bueno, el primer contacto, el primer bebé que ellos tuvieron, sí o sí fue positivo. Entonces, ella se tuvo que haber aplicado la inmunoglobulina. No se aplicó la inmunoglobulina. Riesgo doble de que el bebé tenga problemas de anemia. Post. Durante el embarazo. Ah, é durante o embaraço, então. Aí, Durante el embarazo. o embaraço, nesse caso, segundo embaraço. Este ya es el segundo. Este ya es el segundo. Ah, já é o segundo. Este ya es el Durante o segundo. embaraço, el primero. El primero no va a pasar não tem nada. problema. Van a ser normal el bebé. E daí pra. No va a ser normal. Por ejemplo, no, atiende. Este es el primer bebé. Nunca vai ser Porque assim, o primeiro, ela não tem anticorpo que vai combater. Ela cria depois do primeiro. Sim. Primer hijo. Tranquilo. Se juntaron esta pareja, su bebé salió RH positivo. Y no hicieron caso. ¿Por qué no se aplicó caro? Cuesta caro el mundo de Aqui você paga, doutor? Aquí ay no, ahí a nivel del ministerio. Ah, sim. Pero si no hay que comprar. En el privado se compra. Cuesta 700, 800, 1 millón por ahí. No se puso, no tuvo en la casa. Entonces, ¿qué pasa? La mamá, este es el primer bebé, la mamá ya es sensible, Sim. tiene la sensibilidad. Sim. Entonces, en el otro embarazo, en el segundo embarazo, Vai ser positivo também. aquí, si el mismo papá, no cambiamos, entonces desde, Permanece mejor. sí, entonces, sí o sí el bebé va a ser Positivo. Positivo? positivo. Bueno, en este transcurso aquí, pasó 4 años. Ella viene acá en el consultorio, la mujer, ¿verdad? Pero no tiene Y nosotros razón. le decimos, señora, ¿cuántos hijos tiene? Ya tuve un hijo. Vos sos reacción negativa y tuve, no sé qué tipo de sangre tuvo. Pero salió bien, sí salió bien. Ah, está bien. Pero como ella es RH negativo, le hacemos desde CUNUS. Porque ella es RH negativo. Entonces le hacemos desde CUNUS. ¿Cómo va a venir su desde CUNUS? Oh, mas nunca vai ter como ¿Cómo saber. es CUNUS? Nunca vai ter como saber se o, Desde CUNUS indirecto. se o pai Va a venir positivo. homocigoto dominante. Não tem como saber. La sangre de la mamá va a estar muy sensible al grupo D. Ahí ella es sensible. Pero el feto va a estar comprometido todavía. El feto, no sabemos. Pero la sangre de la mamá entra en contacto con el bebé y le va a atacar al bebé. ¿Cuál es lo mejor? Que la sangre entre en contacto allá por el final del embarazo. Porque si ella entra en contacto al comienzo, entonces es mayor el riesgo. Porque le va a pasar y le va a atacar al feto y va a producir hemólisis ¿dónde? Adentro. Entonces nosotros vimos hasta ahora el test de CUNUS. No bar. Pero ahora lo que nosotros queremos saber, ahora vamos a ver este daño del bebé. ¿Cómo saber si el bebé está con una patología, si está sufriendo o no adentro? ¿Y cuál es el sufrimiento? ¿Qué le pasa? Anemia, ¿verdad? Anemia. Entonces, ¿cómo vamos a ver la anemia del bebé? Por medio de la bilirrubina indirecta. Entonces, una forma de saber si el feto está
está sufriendo dentro, primera cosa, bilirrubina indirecta. ¿Cómo tengo que hacer la bilirrubina indirecta? Con la amniocentesis. Punzar y sacar líquido amniótico. Y el líquido amniótico se lleva a un estudio de bilirrubina para saber la cantidad de bilirrubina. Doutor, aqui nessa parte de identificar a tipificação fetal por meio de uma amostra secundária? Sí. Hoy en día se puede hacer. ¿Cómo se hace? No me preguntan cómo se hace, pero se hace. Ô professor, Sí. mas e quando tem o primeiro filho? Aí sabe que Nós fizemos uma o primeiro filho, aí sabe que a mãe é negativa, o pai é positivo, a criança vai ser positiva. Não obrigatoriamente, né? Se ele for hétero, Hétero não, mas salió positivo. É, saiu positivo. Aí, antes de engravidar de novo, tem alguma maneira de a mãe tomar uma vacina? é só no Ya está primeiro. sensibilizado. Por isso que ele tem que tomar imunoglobulina no primeiro. Antes de ter o primeiro? Não, no primeiro. Ah, durante a primeira gestação? Na Esse científico da administração da imunoglobulina. Então, quando a mãe está grávida, Cuando la lesión se produce al feto, se puede. o olho regalado assim. Cuando está comprobado. Quando ela está grávida, a primeira vez. Sim, Do sofrimento fetal aí tem Aí você também pode. esse científico do 28 tem que Aí tomar na você primeira pode. vez. Pero cuando vou hacer diagnóstico Ela é de una negativa. lesión al feto. Quando a mãe for negativa, você já fica de olho aberto. Sim. Aí você vai ser aqui, ó. Mas, Sí. ó, se tiver estado negativo, deve repetir Si la pela mamá tiene positivo, si la mamá es RH Deu negativo, tem que positivo, fazer ya tiene la proteína 24, B. 28 semanas. Y si el bebé tiene la proteína B, tranquilo. Solamente si ella es negativa. ¿Sí? Graças a Deus. Bueno, entonces, que nosotros queremos saber, a toda costa, queremos descubrir si el feto es RH positivo o negativo. Porque si es RH negativo, ¿verdad? Tem que tomar Pero si es imunoglobulina positivo, antes de- ahí empieza el problema. Entonces na empezaron a 28ª buscar. semana. Una de las cosas es para saber, por la amniocentesis, No es es para necesario. saber la cantidad de hemólisis. Pero hoy en día también se ha identificado una forma de hacer la tipificación fetal por medio de la sangre Se o teste de materna. Gomes der positivo. Sí. Como le digo, no me pregunte cómo, pero ya hay una forma de detectar la sangre fetal por medio de sangre materna. Faz uma progenética Quem no perguntou? pai para ver se é positivo, se é dominante ou não. Porque daí tem o RH de cada um. Y otra forma de saber el tipo de sangre es Não dá pra saber do feto. por la coloscentesis. Sacar sangre. Es muy fácil hablar coloscentesis, pero hacer una coloscentesis es uno peligroso y es otro muy delicado. Sensibilizada por Porque tiene que pulsar donde sale de la placenta. Tiene que ser 1 o 2 centímetros de donde sale el cordón de la placenta. Y tiene muchas complicaciones. Entonces no es tan fácil hacer una coloscentesis. sem fazer a função. Mas é isso que ele falou, a tipificação do feto, o doutor não pode explicar. Ele não me pergunta como explicar. Tipificação fetal, se faz A agora. gente viu que o clone saiu positivo. Aí, se tem essa tipificação fetal, não precisa nem fazer isso aqui. Como? Mas tem um risco, certo? Sí. A profilaxia tem um risco ainda maior se a gente não faz a profilaxia em vez de investigar. No se hace. Sí, pero por ejemplo, la compañera pregunta. Dice, la mamá es RH negativo, sensibilizada. El detector de boom salió positivo. Y le hacemos la amniocentesis. La amniocentesis no es algo riesgoso. Para, si el feto está bien y nosotros provocamos la enfermedad, claro que sí, pero es costo-beneficio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? El bebé deja de crecer. El bebé o crece, se hincha todo por la ecografía. Tiene polidramios o tiene oligoganos
es decir, hay un sufrimiento fetal. En esos casos se hace la amniocentesis o la amniocentesis. No es en todos los casos. El esposo negativo es sensibilizar amniocentesis. No, se controla, pero se controla más de cerca cuando ella es sensibilizada. Mas eu digo assim, quando a mãe já está sensibilizada, seria mais fácil já dar imunoglobulina no TRH? Si se hace la inmunoglobulina, ¿por cuántas veces le va a hacer? Sí, acordate que la inmunoglobulina se tiene que hacer. Si le vas a hacer de tratamiento, va muy bien, no es tan fácil. Tienes que darle no solamente una vez y ya está. Porque va a haber contacto siempre. Entonces, por largo tiempo. Entonces va muy bien. No es tan fácil porque, como te digo, es muy caro. Ah, é pelo custo, não é pelo... No es solamente por el costo, es difícil también el tratamiento. 3 dias para Vamos a llegar ahí y vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver. Esto es lo que te estaba diciendo. La afectación fetal. Los métodos no invasivos. Esto te tiene que dar una pauta que el feto está con problemas. El nivel placentario, hay un edema de la placenta. El nivel fetal, incremento de las dimensiones de las vísceras abdominales, aumento del hígado y del bajo. El Doppler, la interpretación del Doppler no es tan preciso, porque el Doppler no va relacionado con este proceso inmunológico. El Doppler es más bien flujo sanguíneo, no es tan preciso. Pero sí, la cariotopografía, que es una clase que vamos a dar. La cariotopografía es el rastreo del latido del feto. Y el latido del feto tiene que tener un patrón normal. Hay un patrón que se llama sinusoidal. Acuérdense de este nombre para la siguiente clase. Patrón sinusoidal. Este patrón sinusoidal es patológico. Es un cuadro severo. Es un cuadro de muerte inminente. ¿Qué significa? Cuando se ve este patrón dentro del latido del bebé, el bebé está sufriendo y hay que sacarle al bebé o hacer un tratamiento. Entonces, en el caso de la compañera y en el feto, y es decir, en la mamá, el RH negativo, tiene pulso positivo, tiene pulso indirecto positivo, es decir, está sensibilizado, viene con edema villositario, viene con características de dimensiones de la víscera aumentadas. Que nosotros estamos, ¿a dónde estamos orientando? Que el feto ya está también sufriendo. Ahí se hace la amniocentesis. En esos casos se hace la amniocentesis costo-beneficio, para saber si realmente es el problema o es otro el problema. Y para ver también el tratamiento. Ok, esta parte y damos una pausa. Y la otra forma de ver la afectación fetal son por métodos invasivos. Estos ya son invasivos, lo que le dije en la amniocentesis. Son lo que certifica, lo que da la certeza de la enfermedad. ¿Para qué hacemos? Para evaluar la anemia fetal. ¿Cuánto de anemia tiene el feto? Y se puede ser de forma indirecta por medio de la amniocentesis, buscando que la bilirrubina indirecta. O de forma directa, la colocentesis para saber la hemoglobina del bebé directamente del feto. Porque si sacamos el cordón, implica la sangre del feto. Y ahí vamos a ver qué tipo y qué gravedad, cuál es el grado de anemia que tiene el feto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a una